Bienvenidos al Gurú del Talento, el espacio número 1 donde tú, líder de recursos humanos, encuentras inspiración. Ya sea si eres talento libre, si estás buscando esa siguiente oportunidad laboral o, ¿por qué no?, estás pensando en emprender. ¿Y cómo lo hacemos? Te doy a conocer aquí personajes increíbles, líderes que están cambiando la industria para que nos salgamos del status quo que normalmente nos vivimos en el cuadrito y pensemos en el futuro y cómo volvernos relevantes en el mercado. Y el día de hoy estoy súper contenta y honrada que me aceptó la invitación, porque desde España me está acompañando Rebeca Fernández. Y antes de pasarle el micrófono, porque tiene que contarnos muchísimo acerca de People Analytics, de lo que viene, que ya está y que necesitamos cambiar ese chip, les voy a platicar un poquito acerca de ella y de su amplia experiencia, su trayectoria dentro de recursos humanos. Bueno, para empezar, Rebeca viene de Reino Unido y España, es emprendedora por naturaleza, es experta en la transformación de negocios mediante la implementación de técnicas innovadoras enfocadas en capital humano y People Analytics. De hecho, es un sector en el que ha trabajado durante más de 10 años, o sea, ha sido punta de lanza. Tiene un Executive MBA por la Universidad de Cantabria en España y también es certificada como Scrum Master. Ha trabajado en diferentes funciones de recursos humanos, tanto a nivel operativo, estratégico, reclutamiento, gestión del cambio, HRIS, People Analytics y en múltiples industrias como en el sector bancario y de consultoría. Desde 2018 es founder and CEO de Golden Human Capital, consultora estratégica de transformación e innovación de negocio, también mediante los procesos de capital humano a través de técnicas como Agile o Lean, transformando formas de trabajo y creando culturas ideales aplicando People Analytics, desarrollando e implementando la productividad y crecimiento de las empresas. Además, es cofundadora de Human Capital Blockchain y cofundadora de GapTracer Solution, que tiene como objetivo cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Eso qué poderoso, Rebeca, ahorita nos cuentas, por favor. Y está trabajando activamente en solventar el problema de la diferencia de género mediante el uso de tecnología blockchain y es creadora del Gender Gap Can't Wait Challenge para el 2030. ¿Qué les parece este perfil que les traigo el día de hoy? Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Giovanni, muchísimas gracias a toda la gente que está hoy con nosotras. La verdad que es un placer estar aquí contigo y con todos vosotros, y a pesar de toda esa larga lista que tú acabas de comentar, lo que yo hago, ¿no? Llevo haciendo es algo más sencillo, ¿no? Es intentar hacer conciencia, ¿no?, de la importancia del empleado, ¿no?, y del capital humano, como bien dices. Así que todo enfoque, esta lista se resume en eso. Gracias. El enfoque en la persona, lo que a veces se nos olvida, por alguna razón se nos olvida. Rebeca, primero quiero empezar con el principio. ¿Cómo te fuiste adentrando a HR? ¿Cómo te fue a lo mejor un amor a primera vista o algo que no lo esperabas? ¿Y cómo te fuiste adentrando a empezar a tomarlo desde el punto de vista estratégico por medio de datos? Sí, es una muy buena pregunta. Yo la verdad que aparecí en el mundo de recursos humanos por accidente. Yo creo que soy un perfil bastante diferente a lo que al menos estamos acostumbrados, ¿no? Yo vengo del mundo del MBA, finanzas, negocios, y empecé en recursos humanos pues por accidente. Encontré un trabajo antes de moverme a Londres, porque como bien has dicho soy española y luego me he estado resido en Londres desde hace más de 10 años. Y empecé a trabajar en una consultora de recursos humanos y empecé a darme cuenta de que me encantaba la industria. Y siempre he estado en un ángulo un poco diferente. Como bien te digo, vengo del mundo de los números, del dato. Okay. Y desde el inicio de mi carrera, a pesar de haber trabajado en diferentes departamentos, funciones, siempre estaba envuelta en datos, en analíticas y luego también en temas de sistemas y de tecnología de recursos humanos. He tenido la suerte de estar conectada desde el principio, desde hace de casi 10 años, en esto. Así que fue por accidente, pero en el momento que empecé ya no quise cambiar, ¿no? Es como que me encantó la fusión de la tecnología, el dato,
y para mí las personas son lo más importante que tienen las empresas y por ello los datos son clave y la tecnología, por supuesto, también. ¿Verdad? Te hablaré sobre ello. Qué interesante. Realmente te veo hace 10 años, escúchenme allá afuera, ¿qué estaban haciendo ustedes hace 10 años? Definitivamente no estábamos hablando ni de datos, ni de talento. De hecho, era una palabra que asociábamos como con talento artístico. No hablábamos de mucho, pero Rebeca ya lo estaba llevando a cabo. Y me llama mucho la atención en giros que lo traen mucho más avanzado como banca, que ya venían prediciendo un poco de lo que iba a pasar alrededor. Pero te veo como punta de lanza en algo que todavía no entendíamos. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de cómo fue ese camino y cómo lo lograste conjuntar con personas? Sí, por supuesto. De hecho, cuando yo empecé de lleno a adentrarme en el mundo del dato, fue cuando estaba trabajando en banca. De hecho, empecé en una consultora, luego me moví a Inglaterra, estuve trabajando en una agencia de reclutamiento durante menos de un año y luego a partir de ahí ya me fui a un banco que es un banco Barclays, es bastante conocido en Inglaterra. Y estuve trabajando allí y ahí es cuando ya me adentré en el mundo del dato. Me adentré una vez más por accidente. Yo supuestamente tenía que estar haciendo otro tipo de funciones, pero como venía de ese background, ¿no? de ese pasado de finanzas, de negocio, pues dentro de mi departamento era la única que entendía los datos y que sabía leerlos. Y también que tenía interés, porque una vez más los profesionales de recursos humanos, tradicionalmente hablando, ahora ya estamos cambiando, siempre han sido más operacionales y menos estratégicos, entonces no estaban tan relacionados con el dato, pero también porque la función era puramente administrativa, no había tanta tecnología, que ahora también te hablaré de ello. Entonces, cada vez que se iba o que se ha ido adentrando tecnología y automatizando procesos, ha hecho posible que tengamos más información, más datos, con lo cual ha hecho posible también que podamos tomar mejores decisiones. Además, como te digo, yo empecé en el banco, a partir de ahí ya mi carrera empezó a desarrollarse en ese ámbito porque, como tú bien has dicho, es algo que parece como todavía muy nicho. Una vez más, ahora cada vez más, es algo bastante trendy, ¿no? Y se está haciendo mucha fuerza y por fin nos hemos dado cuenta que ya no es tan importante, o lo es, la experiencia del cliente, pero es mucho más importante la experiencia del empleado, ¿no? Y eso es cómo automatizamos procesos y, por supuesto, cómo lo medimos, porque todo lo que se mide es mejor. Entonces, como te digo, empecé por accidente, banca, como tú bien has comentado, y a partir de ahí siempre he estado en esa dirección. Tanto en consultoría también, porque luego estoy trabajando en consultoras, hasta que luego ya me lancé a la piscina y pensé, eso tengo que hacerlo yo sola, ¿no? Siempre he tenido ese espíritu emprendedora, porque sí, esto parece como que en Europa, quizá en Reino Unido, en Estados Unidos, ya es algo bastante común, pero aún no, no es tan así. Depende de las compañías grandes quizá tienen más acceso a datos, entonces es más fácil medir, usar esos People Analytics, pero si hablamos de empresas más pequeñas, pues no es tanto. Pero bueno, ahora te hablaré también que COVID ha ayudado con todo eso también. Qué interesante, de verdad, este camino. Al final, tú que me estás escuchando, a lo mejor que dices datos, yo tengo un perfil más humanista tradicionalmente, pero siempre hay datos en recursos humanos, desde una persona que entra hasta el trayecto que ya tiene dentro de. Me gustaría saber tu visión de un perfil completamente financiero, datos, duro, hard skill, a algo donde a lo mejor te llegaban con respuestas muy románticas. Yo siempre digo, de romántico a práctico en recursos humanos, que tenemos ideas con corazoncitos, que dirección dice, sí, claro, dame los datos, cuánto voy a ahorrar, cuánto voy a producir más. Desde tu visión, ¿qué estabas observando qué pasaba en recursos humanos y cómo ya lo transformaste a lo que ahora es People Analytics? Pues yo me di cuenta de esto justamente. Uno, de que la tecnología estaba irrumpiendo en la función de recursos humanos, sobre todo en grandes compañías que en aquel momento yo estaba trabajando.
Es decir, que estábamos automatizando procesos. Cuando yo estaba trabajando en Barclays, por ejemplo, en este banco, estábamos trabajando en una acción para incrementar el porcentaje de mujeres, ¿no? en el banco, pues para cerrar esa brecha y demás. Entonces eso tenía un directo impacto en los datos, porque teníamos que saber cuántas mujeres tenemos, cuántas mujeres reclutamos, cuántas se van, y por supuesto de dónde sacamos esos datos, los extraemos de cualquier sistema que tengamos. Pero como tú bien has dicho, tradicionalmente, y todavía se ve, no todos los datos de recursos humanos están en un sistema tecnológico. Hay muchos datos que están en papel. Tenemos muchos papeles, contratos, y además hay muchos profesionales, yo diría que digamos que casi el 80% de ellos aún, de cualquier parte del mundo, puramente son más administrativos, y muchos de ellos tienen miedo, pánico al dato. Otros quieren saber qué es el dato, pero no saben cómo hacerlo, y otros ya se están adentrando porque saben que si quieren estar tomando decisiones, como tú bien has dicho, estratégicas con el consejo de administración, con el CEO o con otro tipo de directivos, necesitan esos datos. Entonces, si quieren elevarse y alzar la voz de la importancia de que los empleados tienen en las empresas, es necesario adentrarse en ese mundo. Con lo cual yo he visto que la transición está siendo, esa transición, ¿no? Como tú has dicho, de romántico a práctico, está siendo lenta, pero está siendo posible, porque bueno, es posible aprender. Y yo siempre digo una cosa, siempre hablo de esto, ¿no? Porque la gente me dice, ¿por dónde empiezo? No sé por dónde empezar. Hay muchísimos datos y tú puedes medir absolutamente todo. Creemos que porque es personas no podemos medir ciertas cosas, y sí podemos medirlas. La importancia es que tú, como responsable de recursos humanos o profesional de recursos humanos de tu empresa, establezcas cuáles son las 4 o 5 o 2 criterios que te apetece o te gustaría medir, porque igual ves un alto porcentaje de rotación en tu empresa, o ves que tus empleados no están felices o no son productivos. Empieza por ahí. Coge 2, prueba. Y claro, datos no es que me cojo unos datos y digo, vale, tenemos una productividad del 20% y la gente se va... Rotación, lo más clásico. Es saber contar la historia de cómo eso impacta a tu negocio. Es ahí donde hablamos de People Analytics. Me encanta porque se vuelve poderoso esas historias. Y te quiero contar con lo que me acabas de mencionar. Yo creo que lo mismo pasó por allá. Corrígeme si a lo mejor mi hipótesis está mal. Pero vimos muchos colegas de HR que salieron del mercado. Y justamente por eso hicimos la comunidad que te platicaba, y decíamos, ¿cómo les ayudamos? Pero al ir a acompañar, nos dimos cuenta que su operación era tan operativa, tan enfocada en rotación, en contratar, en ejecutar, que no tenían una voz dentro de la organización, que no tenían ese valor agregado y tampoco tenían esa visión de traducir lo que veían y lo que venía para ayudarle al CEO. Entonces tenía que ver más con la relevancia del mercado, y que nunca levantaron la mano como si fuera un second class citizen el HR, y bueno, ahorita no vamos a contratar, pues bueno, ya no te necesito. Y tenía que ver mucho más con eso, con realmente la contracción económica, sino que no te hiciste valer tu voz. Y lo encontramos una y otra vez y dijimos, algo tenemos que hacer, tenemos que prenderles ese chip de todo lo que viene en el futuro. No sé si lo mismo pasó por allá. Sí, exactamente. Y es que además es bastante común, Joanny, porque muchas empresas de departamento de recursos humanos creen que cuando hay una pandemia, una crisis o pasa algo malo, la solución es reducir plantilla, ¿no? Es, bueno, reducimos plantilla o tomamos una medida drástica, o como tú bien has dicho, medimos 4 cosas como rotación y demás, y con eso ya nos vale. Y no, es que va mucho más allá. Está comprobado, pero esto es si sabemos leer los datos, que echar a la gente, reducir plantilla, es más costoso para la compañía que formar a la gente internamente, quizá esos high performers, ¿vale? Esa gente que vemos en nuestra organización,
que está teniendo una buena productividad y que queremos que se queden, pero para eso necesitamos datos. Tú no puedes llegar, como yo siempre digo, coger el dedo, ¿no? ¿Y qué es? Tienes que probar, I can prove, y decirle a tu CEO, oye, tenemos una plantilla maravillosa, tenemos estos empleados, ¿por qué tenemos que echar a un 20% de la plantilla? Pero tienes datos, puedes probar que si echas a un 20% de la plantilla te va a costar tanto dinero, que sí, porque luego hay un proceso de reclutamiento. La compañía tiene que estar siempre funcionando y para ello necesitamos personas. Con lo cual la solución no es echar, la solución es medir para poder mejorar. Por supuesto, hay veces que tienes que tomar decisiones drásticas y que desafortunadamente hay gente que tiene que ir, porque yo siempre digo que no son malas, son buenas, ¿vale? Pero para ello, una vez más, necesitas datos. Tienes que saber quiénes de las personas que se van estaban impactando negativamente a tu empresa, ¿no? Y sí, eso se ve, como bien te digo, Joanny, desde mi experiencia, se ve, ¿no? Se sigue viendo. Y una vez más, porque las personas entienden todavía People Analytics como algo puramente operacional todavía, ¿no? Cojo un report, tengo una media y ya tengo el número, un tanto por ciento, pero ese tanto por ciento no te dice nada si no tienes un contexto. Y es... Sí. Perdón, y un objetivo, y me gustaría ponerme en lo que escucho continuamente. O sea, suena genial, yo quiero tener los datos, yo quiero predecir, yo quiero un algoritmo, yo quiero un tablero de control que me diga qué tengo que hacer para esto, suena genial. Pero me duele la cabeza pensar en números, porque normalmente en la cultura, la parte de números, matemáticas y los perfiles no van en la misma línea. Entonces, como que algo que medio sé y ya con que sepa moverle un poquito de Excel, estoy del otro lado. Entonces, lo siento muy lejano a mí. Entonces, ¿cómo podemos definir People Analytics como la estrategia que te va a ayudar a tener voz y a cambiar toda una organización? Es muy buena pregunta. Y con People Analytics no significa que tengas que hacer algoritmos. Por supuesto, es una parte, ¿no? Sería automatizar ya un proceso de regresión, un proceso de medición, y eso ya sería o hacer un macro o como un cuadro de mandos. Pero tú puedes usar un Excel, como tú bien has dicho, para hacer People Analytics. Tú lo que necesitas son históricos, normalmente, ¿no? Necesitas tener una fuente de datos lo suficientemente grande para poder saber cuál es la tendencia, ¿no? de un problema que puedas tener en tu compañía. Y para ello puedes utilizar un Excel y puedes saber cuál es la tendencia, sabiendo hacer un cálculo bastante sencillo, como puede ser una suma, una resta, una multiplicación, división, una media. Y eso, media o un porcentaje, poniéndolo en un contexto, ¿vale? Que digas, quiero saber cuántas mujeres se han marchado este año y de estas mujeres, de qué departamento. Quizá puedes saber que ese departamento puedes indagar un poco más. Quizá no es por las personas que se han marchado, sino igual es el manager que tiene una mala actitud con sus empleados. Por ejemplo, ¿no? O sea, a través de ese contexto puedes ir sacando escenarios que te llevan a un People Analytics, el cual es analizar los datos de tus personas para tomar mejores decisiones. Eso es People Analytics. Porque mucha gente se piensa, no, es que sí, está fenomenal y por supuesto no tienes que ser un cuántico ni un matemático. Quizá tú no lo seas, quizá haya alguien en tu equipo o una persona en tu organización que tenga ese interés en números y tú seas más la persona que coja esos números y le traslade a un contexto. Si tú tienes ese miedo al dato, o quizá no tengas interés en analizar datos, pero tienes interés en ser estratégico, ¿no? Esa era un poco no sé si he contestado a tu pregunta. Totalmente, y me hiciste acordar de un caso que la semana pasada en un congreso me decía una chica, es que yo estoy viendo que no valió la pena estudiar mi maestría porque me siento súper desactualizada con todo lo que veo
Y lo que creo que voy a hacer es empezar a entrenarme como científico de datos, pero estresadísima. Y yo le decía, qué padre que quieras hacer eso y me encanta que vayas de la mano, pero ¿cuánto tiempo te va a llevar hacerlo? ¿Por qué no empieza a formarte? Pero si ahorita tienes una necesidad en tu empresa, subcontrátalo, que te lo explique, porque tu expertise de talento es muy bueno. No te elimines por no saber eso, y acabas de dar justo en el punto de que muchas veces es simplemente sumar esos esfuerzos, pero tener la visión holística de que necesitas datos, de que necesitas después avanzando, porque queremos correr y hacer inteligencia artificial o algoritmo, como ahorita lo mencionaban, y todavía no tenemos nada. Además, para llegar al algoritmo tiene que haber tiene que haber un trabajo detrás. Tú no puedes llegar a un algoritmo de hoy para mañana. Tú tienes que tener una serie de escenarios, de haber creado un contexto, saber un poco, para poder saber dónde quieres llegar a un algoritmo, para decir, vale, ahora ya podemos tener un contexto, sabemos que hay una tendencia que nos lleva a X cosa y lo queremos automatizar porque va a ser mucho más rápido, por ejemplo, ¿no? Pero no hay que llegar al algoritmo, no hay que llegar por supuesto, es una parte de People Analytics. Mejor dicho, es una parte de las tecnologías que te llevan a People Analytics. O herramientas, por llamarlo de alguna manera. Pero People Analytics es la utilización de datos a través de probablemente hacer estadísticas, escenarios, regresiones, para ponerlo en un contexto y tomar mejores decisiones de tu organización referentes a personas, a tus empleados. Eso es del libro, lo voy a anotar como frase. Rebeca, me llama mucho la atención que también lo mezcles con frameworks como Scrum, como Agile, como Lean, que habla de, a lo mejor ustedes se imaginan que algo así es sumamente complejo y que me va a llevar 1 año o 2 años tener absolutamente todo, pero me encanta que lo pongas fresco en estos frameworks que dicen entregables rápidos, sprints, etcétera. ¿Cómo esto se fusiona en ese cliente que tú atiendes para que pueda visualizar avances en corto tiempo y que pueda ir tomando decisiones? Por supuesto, es muy buena pregunta y la filosofía Agile o Lean es un poco, Lean es mejora continua, uno de sus principios, ¿no? Y Agile es iteraciones, ¿no? Que producimos en corto y vamos andando en el camino, vamos mejorando. Entonces la idea es esa, ¿no? No quieras empezar haciendo artificial intelligence, ¿vale? Sí. Y empezamos pequeño, cogemos 1 o 2 problemas, porque People Analytics siempre empieza por una cosa y son un problema. Empezamos por un problema que tú quieras solventar en tu organización y en base a ese problema empezamos a construir el contexto que nos va a llevar al People Analytics, ¿no? O a utilizar People Analytics para poder dar forma y respuesta a ese problema mediante un contexto. Entonces, Lean y Agile para mí es una fusión perfecta porque, como bien te digo, no empezamos con Artificial Intelligence, empezamos con 2 o 3, empezamos pequeños, vamos viendo, probando, hablando con el cliente, etc. Y luego además Lean, mi filosofía es totalmente Kaizen, que significa continuous improvement, ¿no? Que mejoramos continuamente, que esto es un never ending story, que estaremos siempre formándonos y siempre estaremos aprendiendo. Es decir, que tú no puedes coger hoy datos y ya crees que esto ya está. Los datos tienen que seguir, tú tienes que seguir nutriendo, ¿no? Esa fuente de datos continuamente y tienes que seguir midiendo continuamente porque la necesidad de tu empresa tiene que seguir y tus empleados también tienen que seguir, ¿no? Entonces es por eso que mezclo esas frameworks. Y qué interesante para que la sigan, porque creo que lo que trae a la mesa Rebeca es, aparte de, imagínense este tiempo, si nosotros apenas lo traemos a la mesa, la conversación, no se diga interiorizar, no se diga aplicarlo, el camino que ella ya tiene, yo me acercaría con ella para hacer un proyecto así. Ahorita les vamos a dejar dónde la encontramos.
Rebeca, me gustaría que nos dieras un ejemplo, nos encantan las historias, de qué pasa con esas organizaciones que dicen, va, hago todo, voy a empezar con un problema y necesito analizar y confían en ti para poder establecer respuestas que a lo mejor siempre habían quedado inconclusas. Como, ¿quién sabe qué pasará con estas personas? ¿Cómo son esas empresas que deciden que People Analytics es lo suyo? Todo tipo de empresas. Me imagino que te refieres a qué tipología de empresas. Esto es para cualquier tipo de empresa, mediana, grande, pequeña, cualquier tipo de industria, función, porque el mundo está creado por humanos, ¿no? Human capital. Y las empresas están creadas por personas. Y si no hay personas, no hay clientes. Con lo cual, da igual la tipología de empresa que seas, da igual si tu empresa es pequeña, grande o mediana, necesitas probablemente medir para poder mejorar. No probablemente, todo lo que se mide mejora. Con lo cual, dependiendo qué tipo de empresa seas, podrás medir unas cosas u otras. Podrás tener más acceso a datos o menos, porque igual tu empresa es mucho más grande y tienes más datos, pero eso no significa que no puedas hacer People Analytics si eres una empresa pequeña. Al contrario, lo debes hacer, porque si quieres crecer, ponerte a la cabeza, ser competitivo, es necesario People Analytics. Y además, como bien digo, el profesional de recursos humanos necesita también nutrirse de este conocimiento. Es importantísimo que los profesionales de recursos humanos tengan nociones y se formen en People Analytics. Como bien te digo, yo también doy formaciones, ¿no? Y muchos de ellos optan por yo me formo, pero quiero que sea alguien de mi equipo que haga el trabajo de campo, ¿vale? Me formo en cómo puedo a través de sus datos sacar ese contexto que me va a hacer ser estratégico, por ejemplo. Y luego es la otra mano, ¿no? Que dices, yo me quiero formar porque yo quiero saber cómo calcular, ¿no? O cómo hacer esos escenarios. Entonces, es importantísimo que los profesionales de recursos humanos, si quieren estar a la cabeza, y la industria y el mundo se está moviendo en esa dirección, y más por la pandemia, porque ahora todos los empleados, o casi todos, estamos trabajando en remoto, es muy complicado medir y tu empresa tiene que seguir produciendo, ¿no? y dando valor, y por supuesto nadie quiere cerrar. Entonces es importante, es muy, muy importante. Me encanta y digo, me gustaría que lo escucharan, que no se sientan fuera de esta ola, si están entrando a una empresa, si están ya algunos años, es momento de pensarlo así, ya lo platicamos, la importancia y que aplica para cualquier empresa. Me gustaría preguntarte, sé que nos vamos a salir poquito, pero quiero dejarles ahí quiero extender la invitación aquí a tu casa cuando gustes regresar, porque creo que esto es algo que tenemos que empezar a explorar respecto a blockchain para recursos humanos. Nos salimos un poquito porque quiero que ya al menos se vayan con una idea breve de qué es y qué viene para recursos humanos. Por supuesto es algo es muy innovador, Giovanni, y blockchain, imagino que la mayoría de las personas que nos están escuchando les suene por Bitcoin o criptomoneda. Y efectivamente fueron las primeras aplicaciones que se desarrollaron utilizando la tecnología blockchain. Blockchain es una tecnología y lo que significa es una cadena de bloques, es una tecnología descentralizada en la cual eliminamos al intermediario. Por ejemplo, en un ejemplo muy simple, si queremos hacer una transacción de que tú, Giovanni, me quieres enviar dinero a mí, en el mundo actual en el que vivimos, dependiendo del banco, tardará unos 2, 4, 5 horas, un día o dos, dependiendo del banco. Y tú no tienes control sobre esa transacción. Además, probablemente tengamos que pagar una serie de comisiones y una vez más no sabemos lo que pasa. Con blockchain esto se está eliminando y lo que estamos consiguiendo es que tanto tú como yo tengamos control de lo que estamos transfiriendo de una manera completamente segura, fiable y sobre todo trazable, que es auditable. Es como una especie de libro abierto, una especie de Wikipedia, vamos a pensarlo, donde todo el mundo ve
puede comprobar qué se está haciendo y qué se está transfiriendo. En el mundo de recursos, esto se puede extrapolar, por supuesto, y se está extrapolando. Hay casos de uso ya en múltiples industrias y yo estoy trabajando muy de lleno en estos casos de usos para recursos humanos, porque desde mi experiencia con recursos humanos y la tecnología de recursos humanos, hay muchísimas ineficiencias en la industria de la tecnología de recursos humanos, porque tenemos muchos sistemas, no son conectados, hay dificultad de acceder a datos, hay mucha labor administrativa, sobre todo, por ejemplo, cuando una persona va a entrar a nuestra compañía, lo que se llama onboarding. Es una tarea muy larga de conseguir esos certificados. Con esta tecnología podríamos eliminar completamente este tipo de tareas administrativas, ya que se podía tener trazabilidad, ¿no?, de tus experiencias, formaciones, tus identificación, tus datos personales y una vez más de una manera fiable, privada, segura y 100% trazable, lo cual también ayuda para lo que, como bien has dicho anteriormente, Gap Tracer, que es el tema de la diferencia de género, porque también te puedo hablar en otro programa, ¿no?, que eso me apasiona. Sí. Pero está claro que hay brechas de género, ¿no?, y hay diferencias salariales entre hombres y mujeres, y el tema es que, bueno, pues algo pasa en la mitad de esas decisiones que no está registrado en ningún lado. Con blockchain esto podría solventarse porque, como te digo, es una Wikipedia en la cual todo el mundo, una vez más, de una manera fiable, segura y privada, porque mucha gente me lo pregunta, se podría llegar a tener control, ¿no?, de ese tipo de decisiones también. Suena increíble, de verdad estoy así como en la nubecita de ese mundo que debemos de llegar. Imagínense esa transparencia, ese mundo libre de sesgos o de bias. Suena increíble. De hecho, voy a hablar en la LATAM, es una conferencia latinoamericana que este año tiene lugar en Canadá. Desafortunadamente no puedo estar presente en Canadá por COVID, pero será de manera online y estaré hablando sobre esto, sobre Gap Tracer, blockchain, en esta conferencia latinoamericana. Y como bien te digo, será en Canadá. Así que, y también está hablando también en Latinoamérica en varios medios. Estamos intentando, ¿no?, que también que se expanda por el mundo, porque es algo que va a llegar. No es criptomonedas, es una tecnología y es perfecta para recursos humanos. Es perfecto, me encanta. Y sí, te dejo aquí la puerta abierta porque tenemos que explorar mucho, y si nos puedes compartir acerca de este evento en el que vas a estar, estaremos muy, muy interesados. Sí, te lo haré llegar, por supuesto. Perfecto, Rebeca. Me encantaría que sacaras esa bola de cristal, que yo sé que tú la tienes más certera que nadie. Los demás tenemos un feeling, pero tú la tienes certera porque es con datos. Y nos platiques cómo ves el futuro de HR. Yo creo que recursos humanos se va en un futuro, espero que no muy lejano, va a llegar a ser el departamento que va a estar casi de la mano o incluso estar más importante que el departamento de finanzas. Yo creo que llegaremos a ver cómo incluso se cambian, porque ahora mismo recursos humanos para finanzas es un coste, ¿no? Yo creo que llegará un momento en que hasta eso se cambie, ¿no? Hasta el nombre de coste se cambie y se vea como un recurso capital, ¿no?, como un capital, como una inversión. Yo creo que llegaremos ahí en un futuro muy, muy lejano, espero que no mucho, pero llegaremos, porque eso de una manera subjetiva, ¿no?, crea ya unas barreras mentales, ¿no?, de que es un coste y ya se ve a los empleados como algo malo, cuando es justamente lo contrario, ¿no? Es un capital y por ello hay que invertir en un capital humano, el cual para generar todo lo que creamos de esa persona, ¿no?, que somos únicos. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que yo estoy visionando. Por supuesto, veo que tecnologías como blockchain van a ser una realidad, en recursos humanos sobre todo,
y van a ayudar pues a mejorar la eficiencia de los departamentos con más rápidas transacciones y tareas administrativas, y además van a ayudar con temas como por ejemplo la brecha de género, y eso es algo que también veo que va a pasar. Y luego, por supuesto, creo que los profesionales de recursos humanos van a dejar ya de ser tan operacionales, tan románticos como tú dices, y porque cada vez se ve más, ¿no?, que los departamentos de recursos humanos son multidisciplinares y que los profesionales de recursos humanos también se forman en otro tipo de disciplinas, y yo creo que cada vez más y más veremos a perfiles más técnicos o otro tipo de perfiles a los que estamos acostumbrados, para darnos ese gran valor que merece el Departamento de Recursos Humanos, que para mí es el más importante que tienen las compañías. Así que eso es un poco lo que veo. Espero que sea... Me encantó. Fue vasto y me encantó recorrer ese futuro contigo para que tomemos notas respecto a qué debemos de prepararnos. Y sabemos también que este año nos puso en cierta igualdad de condiciones, porque para nadie fue fácil. Me encantaría saber de forma más personal, Rebeca, ¿qué te reconoces o qué te aplaudes en estos 12 meses ya o un poco más de pandemia? Incluso ¿qué te sorprendiste de ti misma después del COVID? Bueno, para mí el COVID ha sido un tiempo de slowdown. Yo soy una persona que estoy siempre haciendo muchas cosas, y antes del COVID viajaba mucho, trabajaba también en casa. Yo estoy acostumbrada a trabajar en remoto ya, pero me ha ayudado a slow down y a pues enfocarme no solamente en el trabajo, también en lo que es importante, ¿no?, que es la vida, ¿no?, la calidad de vida. Ha sido un momento para reflejar y decir, bueno, además de Rebeca profesional, también hay una Rebeca personal a la cual hay que tener en cuenta, ¿no? Luego me ha hecho darme cuenta que al final del día somos personas globales, ¿no?, y que no necesitamos estar en un punto estratégico del mundo para poder acceder a lo que quieras. Podemos estar en cualquier parte remota y bueno, con una conexión a internet podemos tener lo que nos dé la gana, tanto de formación como de diversión. Es decir, que la pandemia nos ha enseñado, al menos a mí, que también te puedes divertir, puedes hacer lo que quieras y no hace falta estar en una gran ciudad o porque crees que haya más oportunidades. Es posible también desde cualquier punto, ¿no? Ahí me ha enseñado también que tecnologías como blockchain, ¿no?, hacen posible esto, porque justamente ayudan a este tipo de cosas, ¿no?, de que sea algo más descentralizado y no haga falta una gran corporación o gobierno, ¿no?, estar ahí para que nos diga lo que tengamos que hacer. Y luego la importancia de los humanos. Perdona. Fue el robot que contestó ahí. Luego la importancia que, bueno, hablamos de recursos humanos, pero la importancia del humano, ¿no?, de nosotros, y qué importante es también cuidar de la naturaleza. Y por ello yo creo que el mundo ahora estamos en slow down motion, pero la Tierra nos lo está agradeciendo. Así que también me estoy dando cuenta mucho de eso. Me encanta, gracias y felicidades por eso, Rebeca. Me gustaría saber dónde te podemos localizar si alguien quiere acceder a algún entrenamiento tuyo, algo referente a consultoría y quiere conocer un poco más de ti, ¿cómo encontrarte? Por supuesto. Bueno, soy Rebeca Fernández, me podéis encontrar en LinkedIn, nos tenemos Joan y yo como contacto, por supuesto. Luego tengo, Golden Human Capital, como bien has comentado, es mi compañía, y es www.goldenhumancapital.com. Aquí se los vamos a poner. Sí, exacto. Luego también nos podéis encontrar en info@goldenhumancapital.com. Me podéis escribir, como bien digo, en LinkedIn. Y luego tenemos la parte de Human Capital Blockchain, que me podéis escribir también a mí y os puedo informar. Pero bueno, estamos en www.humancapitalblockchain.com.
Y perdona que te mezclo en inglés, pero no me sale cómo decirlo en español. No te preocupes, aquí lo ponemos y lo compartimos. Yo los invito a contactarla, a conocer de todo lo que está haciendo, pero también la quiero aquí extender al aire porque la voy a seguir invitando a ciertos paneles que tenemos y algunas cosas que creo que podemos hacer en conjunto, si me lo acepta. Pero de primera mano les invito a seguirla porque es muy interesante lo que está haciendo. Yo le decía que un perfil como el de ella, de verdad, ustedes saben que hago hunting, no se encuentra tan fácilmente. Entonces aquí se las pongo en Latinoamérica para que la contacten, para que conozcan de su experiencia y que aprendan constantemente de toda esta evolución que está haciendo, no solo en ella, sino también por y para las mujeres. Sí, pues muchas gracias, muchísimas gracias, Giovanni, ha sido un placer y he disfrutado muchísimo y por supuesto estaré encantada de volver si me invitáis, por supuesto. Muchísimas gracias, Rebeca. Mi nombre es Giovanni Aceves y recuerda que el talento está en ti. Bye.